Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para descubrir juntos algo realmente impactante. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades, y más precisamente en la vida de una de las estrellas más queridas de la televisión turca, Demet Özdemir. Y no se me asusten, no es que haya pasado algo terrible, pero sí que tenemos noticias. Noticas inesperadas, reveladoras y que, estoy segura, les van a dejar con la boca abierta. ¿Por qué, verdad que nos encanta saber más sobre la vida de nuestros famosos favoritos? Les aseguro que esta noticia sobre Demet, la protagonista de series tan exitosas como Erkenci Kuş y Doğu Unepkaderindir, no se la esperaban. Y es que su médico ha revelado algo que nadie, absolutamente nadie, se imaginaba. Algo que va a cambiar la forma en que muchos vemos a esta talentosísima actriz. Así que agarren sus palomitas, acomódense en el sofá y prepárense para un vídeo lleno de sorpresas, chismes jugosos y, por supuesto, mucha información relevante. Pero antes de empezar, y como siempre, les recuerdo que si aún no son parte de esta comunidad, es el momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y prepárense para descubrir el bombazo que tenemos hoy. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una actriz y bailarina turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su carisma, su talento innegable y su belleza natural, ha logrado convertirse en un icono de la televisión turca. La hemos visto reír, llorar, enamorarse y sufrir en la pantalla, y con cada personaje nos ha demostrado la increíble versatilidad que tiene. Pero, ¿qué pasa cuando la vida personal de una estrella sale a la luz? ¿Qué ocurre cuando descubrimos detalles que nos hacen ver a esa persona desde una perspectiva completamente diferente? Pues precisamente eso es lo que ha ocurrido con Demet. Y es que recientemente su médico ha hecho unas declaraciones, digamos, bastante sorprendentes. La fuente de esta información, amigos, es una entrevista exclusiva que el médico de Demet, el Dr. Ali Yıldırım, concedió a un medio de comunicación turco. En esta entrevista, el Dr. Yıldırım habló sobre la salud de Demet, su estilo de vida, y reveló algo que nadie esperaba. Según el Dr. Yıldırım, Demet es una persona extremadamente cuidadosa con su salud. Lleva una dieta equilibrada, hace ejercicio regularmente y se somete a revisiones médicas periódicas. Hasta aquí, todo normal. Lo que no era normal, y lo que realmente nos voló la cabeza, es lo que el doctor reveló sobre un aspecto muy específico de la vida de Demet, un aspecto que curiosamente está íntimamente relacionado con su carrera. El Dr. Yıldırım explicó que Demet, debido a sus exigentes horarios de trabajo y a la presión constante de la industria, sufre de algo muy común entre los actores: estrés. Y no un estrés cualquiera, no, sino un estrés crónico, uno que a largo plazo puede tener serias consecuencias para la salud. El estrés, ese compañero silencioso que acecha en las sombras de la fama, puede manifestarse de diversas formas: insomnio, ansiedad, problemas digestivos e incluso afectar el sistema inmunológico. Es una batalla interna que muchos artistas enfrentan, a menudo en secreto, mientras se esfuerzan por ofrecer su mejor versión en la pantalla. Pero, ¿qué tiene de sorprendente esto? Bueno, lo sorprendente es que el médico reveló que Demet ha estado lidiando con este estrés, a través de un método muy particular. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. El Dr. Yıldırım reveló que Demet, para combatir el estrés y la ansiedad, ha estado utilizando la danza. Sí, amigos, como lo escuchan. La danza. La misma danza que la llevó a la fama, la misma danza que la vemos practicar en algunas de sus series, es ahora su mayor aliado contra el estrés. El Dr. Yıldırım explicó que la danza, para Demet, no es solo un trabajo o una forma de entretenimiento, sino una verdadera terapia. Una terapia que le ayuda a liberar tensiones, a conectar con su cuerpo y a encontrar la paz interior. Y es que, ¿quién iba a imaginar que la chica que nos hace reír y soñar con sus personajes, también recurre a la danza como un refugio? Es algo que nos hace verla desde una perspectiva mucho más humana, ¿verdad? Demet, como todos nosotros, tiene sus propias batallas y, en su caso, la danza es su arma secreta. Es una imagen que nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay una persona, con necesidades y vulnerabilidades. El Dr. Yıldırım profundizó un poco más en este tema, explicando que la danza tiene múltiples beneficios para la salud mental. Ayuda a reducir los niveles de cortisol,
la hormona del estrés, a mejorar el estado de ánimo y a aumentar la autoestima. Además, fomenta la creatividad y la expresión emocional, algo fundamental para un actor. La danza, en este sentido, se convierte en un vehículo para procesar emociones, para conectar con la propia interioridad y para encontrar un equilibrio. Es un lenguaje universal que trasciende las palabras y permite comunicar lo que a veces es difícil expresar. Pero la cosa no se queda ahí. El doctor también reveló que Demet ha estado tomando clases de danza de forma regular, con un profesor especializado en terapia a través del movimiento. Estas clases le ayudan a canalizar sus emociones, a liberar la energía acumulada y a encontrar un equilibrio emocional que le permite afrontar el estrés y la ansiedad de una forma más saludable. Imaginemos por un momento el arduo día de Demet en el set de grabación, las largas horas de trabajo, las exigencias del guión, la presión de cumplir con las expectativas. Es un torbellino de emociones y energías que, sin una válvula de escape, podrían desgastar a cualquiera. Pero ahí está la danza, lista para recibirla y acogerla. Imagínense la escena, Demet, después de un largo día de rodaje, sumergida en el mundo de la danza, dejando atrás las presiones y las expectativas. Un espacio donde puede ser ella misma, sin máscaras ni guiones, simplemente bailando. Es una imagen muy poderosa, ¿no creen? Es una imagen de empoderamiento, de autocuidado, de una mujer que encuentra en su pasión la fuerza para enfrentar los desafíos. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, hay espacio para la autenticidad y el bienestar. Y aquí viene algo más que les va a encantar. El Dr. YLDRM también mencionó que Demet, en ocasiones, practica la danza en la naturaleza, en contacto con la tierra, el sol y el aire libre. Esto, según el doctor, potencia aún más los efectos terapéuticos de la danza, ya que la conexión con la naturaleza ayuda a reducir la ansiedad y a promover la sensación de bienestar. Imaginen la escena, Demet en un prado verde, bajo el cielo azul, dejando que su cuerpo se mueva al ritmo de la música, en completa armonía con el entorno. Es una experiencia que combina la expresión artística con la conexión con la naturaleza, una combinación poderosa que revitaliza el cuerpo y el alma. Así que, amigos, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Demet Özdemir es mucho más que una actriz talentosa. Es una persona resiliente que ha encontrado en la danza una herramienta para cuidarse a sí misma y para afrontar los desafíos de la vida. Es un ejemplo de cómo el arte, en este caso la danza, puede ser una terapia poderosa para el bienestar mental y emocional. Es una historia de perseverancia, de búsqueda constante del equilibrio y de amor propio. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta revelación para su carrera? ¿Cómo puede influir la danza en su trabajo como actriz? Bueno, según el Dr. YLDRM, la danza ha mejorado significativamente su capacidad de concentración, su creatividad y su conexión con sus emociones. Esto, a su vez, se refleja en sus interpretaciones, haciéndolas más auténticas y conmovedoras. Una actriz que encuentra en la danza una vía para canalizar sus emociones, es una actriz que puede transmitir una mayor profundidad y veracidad en sus personajes. La danza, en este sentido, no solo es una terapia, sino también una herramienta que enriquece su arte y la convierte en una intérprete aún más completa. Además, el médico enfatizó que Demet ha aprendido a escuchar a su cuerpo, a reconocer los signos de estrés y a tomar medidas preventivas para proteger su salud mental. Esto le permite mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, y a disfrutar de su trabajo sin comprometer su bienestar. Este es un aspecto fundamental, ya que en la industria del entretenimiento, el ritmo frenético y las exigencias constantes pueden llevar al agotamiento y al burnout. La capacidad de Demet para establecer límites, para cuidar de sí misma y para priorizar su salud mental es admirable y debería ser un ejemplo para todos aquellos que se dedican a profesiones con alta carga de estrés. Pero la historia no termina aquí. Después de que se publicaron las declaraciones del Dr. YLDRM, las redes sociales se inundaron de comentarios y reacciones. Los fans de Demet expresaron su admiración y su apoyo, resaltando su fortaleza y su dedicación al bienestar. Muchos seguidores de Demet compartieron sus propias experiencias con la danza, destacando sus beneficios para la salud mental. Las redes sociales, en este caso, se convirtieron en un espacio de conexión, donde los fans de Demet pudieron compartir sus propias vivencias y expresar su admiración por la actriz. Es un ejemplo de cómo la figura de un artista puede inspirar y motivar a sus seguidores, y de cómo el arte puede ser un punto de encuentro y de apoyo mutuo.
Es que, la verdad, esta noticia ha tenido un impacto muy positivo en la imagen de Demet. La ha humanizado, la ha acercado a sus fans y ha demostrado que incluso las estrellas tienen sus propios métodos para cuidar su salud. La percepción que tenemos de las celebridades a menudo está idealizada. Vemos como seres perfectos, inalcanzables, que viven en un mundo de fantasía. Pero la revelación de Demet nos recuerda que son personas como nosotros, con sus propias preocupaciones, sus propias dificultades y sus propias herramientas para afrontar los desafíos. Y no solo eso, amigos. Después de que se conocieron estas declaraciones, Demet misma hizo algunos comentarios en sus redes sociales. Agradeció al Dr. YLDRM por sus palabras, confirmó que la danza es una parte fundamental de su vida y animó a sus seguidores a encontrar actividades que les ayuden a cuidar su salud mental. Imaginen la alegría de sus fans al leer las palabras de Demet, al saber que su ídola es una persona real, que se preocupa por su bienestar y que comparte su camino. Es muy bonito ver a una celebridad tan abierta sobre este tema, ¿verdad? Demet con su ejemplo está inspirando a muchas personas a priorizar su bienestar emocional y a buscar herramientas que les ayuden a enfrentar el estrés y la ansiedad. Es un acto de valentía y de responsabilidad, ya que al compartir su experiencia, Demet está rompiendo tabúes y animando a otros a buscar ayuda y a cuidar de su salud mental. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció la revelación del médico de Demet Özdemir? ¿Se imaginaban que la danza era su secreto para combatir el estrés? Yo sinceramente me quedé sorprendida, pero a la vez encantada. Me parece una historia muy bonita, que nos enseña mucho sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y de encontrar actividades que nos hagan sentir bien. La historia de Demet es un recordatorio de que el bienestar no es un lujo, sino una necesidad. Es un llamado a la acción para que todos busquemos herramientas que nos ayuden a cuidar de nosotros mismos y a enfrentar los desafíos de la vida con mayor fortaleza. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado un poquito de inspiración. Si fue así, no duden en dejarme un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también conozcan el secreto de Demet. Déjenme sus comentarios, me encantaría saber qué opinan sobre esta noticia y si ustedes también han encontrado en el arte una forma de cuidarse. La conversación sobre la salud mental es fundamental, y cada vez que compartimos nuestras experiencias, estamos contribuyendo a crear un espacio más abierto y comprensivo. Y por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Prepárense porque en mi próximo vídeo, estaré hablando sobre... Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Hasta la próxima. Recuerden que la salud mental es tan importante como la salud física. Y que como Demet todos podemos encontrar en el arte y en otras actividades una herramienta para cuidar de nosotros mismos y para vivir una vida más plena y feliz. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden siempre, a bailar.